Mateo capítulo 18. Y vamos a leer un texto sumamente conocido, versículo 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Hace 2 semanas iniciamos una breve serie sobre el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y hasta ahora hemos visto básicamente 2 cosas. La primera es que Dios ha escogido a la iglesia para mostrar en ella su gloria, no solo en el mundo, sino también a los ángeles. Como dice John Piper, la iglesia no solo tiene una misión terrenal, sino también una misión cósmica. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, que la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Es en la iglesia, como en ningún otro lugar de la creación, donde vemos un despliegue de los atributos que hacen a Dios ser Dios, la hermosura de su sabiduría, de su santidad, de su poder, de su gracia, de su bondad y su amor redentor en Cristo Jesús. Eso pasa, hermanos, no en el cañón del Colorado. Eso pasa en la iglesia como en ningún otro lugar. Y lo increíble de esto es que Dios no hace eso por medio de programas espectaculares o por tener un servicio de adoración tipo Disney. Nosotros podemos, ¿verdad?, hacer una producción espectacular. Me decía un hermano hablándome de la frustración que sentía porque estaba buscando una iglesia en cierta región de Estados Unidos. Y dice: pastor, yo en el tiempo, un pastor retirado ya, un hombre muy serio en los caminos del Señor, me dice: yo he visitado más de 100 iglesias en este estado de Estados Unidos. Y yo no le puedo contar las locuras que yo he visto, incluyendo un día que había un servicio del Domingo de Ramos y entró un muchachito encima de un burro en la iglesia. Y por supuesto, todo el espectáculo se llevó todo el tiempo del culto y no hubo tiempo para predicar la palabra. No, mis hermanos, es sin burro que Dios muestra su gloria. Es sin hacer nada espectacular. No es una producción hollywoodense para que Dios manifieste su gloria en la iglesia, sino simplemente por ser el tipo de iglesia que Cristo quiere que la iglesia sea. Eso es todo. Tal como Él lo reveló en las Escrituras. Y no importa el tamaño que una iglesia tenga, no importa si tiene instrumentos musicales o no los tiene, no importa si tiene un salón con aire acondicionado, con sillas cómodas, con luces como las que nosotros tenemos aquí. No es a través de estas cosas que Dios manifiesta su gloria, es a través de la iglesia. A través de la iglesia. Lo único que importa es que en verdad una iglesia sea una iglesia. Pero hemos visto también, eso lo vimos el domingo pasado, que todo verdadero creyente viene a ser parte de la iglesia universal al ser bautizado en el Espíritu Santo en el momento de la conversión, y que ese bautismo invisible
debe manifestarse en una forma concreta al venir a formar parte de una iglesia local a través del bautismo en agua, como lo haremos aquí en el próximo mes de mayo. Mis hermanos, si nosotros pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, estamos tergiversando el evangelio y estamos reinventando el cristianismo. Cristo prometió en Mateo capítulo 16, versículo 18, que Él habría de edificar su iglesia. Él no prometió edificar ninguna otra cosa. Yo voy a edificar mi iglesia. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, que fue por esa iglesia que Cristo se entregó a sí mismo para santificarla, para prepararla para el día de las bodas del Cordero. Y aunque somos salvos como individuos, no fuimos salvados para vivir en aislamiento. Somos un cuerpo, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 5, y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Ahora bien, ¿cómo definimos lo que es una iglesia local? Estamos diciendo, todo verdadero creyente debe venir a formar parte de una iglesia local. Bien, pero ¿qué es una iglesia local? Porque muchas personas creen que si se reúnen en una casa, un grupo de amigos cristianos, a estudiar la Biblia y a orar juntos, eso ya es una iglesia. De hecho, alguien puso un comentario en estos días en las redes sociales acerca de ese tema, precisamente a la luz de esta serie de sermones, y decía: yo no necesito ir a una iglesia como esta, con que me reúne en mi casa está bien. ¿Acaso no dice el Señor Jesucristo en el texto que leímos hace un momento en Mateo 16, 18, 20, que donde estén dos o tres congregados en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos? Mis hermanos, ¿hay alguna diferencia entre un grupo de cristianos que se reúnen de manera informal a estudiar juntos las escrituras sin ningún tipo de compromiso vinculante? ¿Hay alguna diferencia entre ese tipo de grupos y una iglesia local? En otras palabras, y aquí está el título de mi sermón, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Alguna vez han preguntado eso? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Ahora, noten, mis hermanos, que la pregunta no es ¿para qué existe la iglesia? O ¿qué es lo que se supone que deberíamos hacer como iglesia? Lo que llamaríamos la misión de la iglesia. No, yo no voy a entrar en ese tema, hermanos. Y es importante para que nadie se sienta frustrado y después diga: no se habló del evangelismo, no se habló de tal cosa. No, hermanos, yo no voy a hablar de lo que la iglesia debe hacer, sino de lo que la iglesia debe ser. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los elementos que hacen que un grupo de personas vengan a ser una iglesia? Ahora, antes de responder esta pregunta, permítanme tomar unos minutos para corregir algunas nociones equivocadas que muchas personas tienen de lo que una iglesia es. Porque si tenemos un prejuicio, ese prejuicio, esas presuposiciones equivocadas se van a convertir en un obstáculo para que nosotros podamos recibir las enseñanzas de esta mañana. Así que permítanme corregir algunas nociones equivocadas de lo que es una iglesia. Por ejemplo, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. Es así como muchas personas
piensan de la iglesia como un edificio que alberga semanalmente a un grupo de cristianos que se reúnen allí para adorar a Dios. De hecho, yo creo que esa es la razón por la que muchas personas usan la palabra templo para referirse a los edificios donde se congregan las iglesias. ¿Van al templo? ¿Han oído esa idea, verdad? ¿O estás en el templo? No, mis hermanos, en el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que el templo de Dios del nuevo pacto no está hecho de bloques de piedras y de cemento, sino de piedras vivas, de hombres y mujeres que han sido salvados por la gracia de Dios, edificados sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Escribiendo a los Corintios, Pablo les pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 al 17. El templo de Dios, que sois vosotros. Mis hermanos, nosotros somos el templo que se congrega en este edificio, mañana y tarde. Pero cuando concluye este servicio de adoración y cada uno se vaya a su casa a almorzar, ¿saben qué? El templo de Dios ya no estará aquí. El templo de Dios se fue. Y este lugar no será más sagrado que lo que pudiera ser cualquier otro lugar. Así que la iglesia no es un edificio. Tampoco es un conjunto de actividades religiosas como el servicio de adoración que celebramos en este lugar los domingos en la mañana y en la tarde. En otras palabras, esta iglesia no viene a la existencia a las 11 de la mañana y deja de existir a las 12:30. Para volver a existir de nuevo a las 6. No, ese no es el concepto que la Biblia nos da de lo que es una iglesia. Nos congregamos como iglesia los domingos por mandato de Dios, como veremos en un momento, pero somos miembros de este cuerpo local 24/7. No solo los domingos. Y tenemos la responsabilidad de poner nuestros dones en operación en diferentes contextos y no solamente dentro de las 4 paredes de este lugar. Yo creo que ese es el problema que muchos tienen para poner sus dones en operación. Ellos no saben qué hacer durante el culto y por lo tanto creen que no pueden hacer nada por la iglesia. En 1 Corintios 15:9, Pablo dice de sí mismo que él no se sentía digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él venía los domingos a donde los cristianos se congregaban y allí los perseguía. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? Por supuesto que no. Es que él había puesto todo su empeño en frenar el avance del evangelio, haciendo el mayor daño posible a los cristianos en cualquier día de la semana. Es en ese sentido que él perseguía a la iglesia. Otra noción equivocada y muy dañina, por cierto, es que la iglesia son sus líderes. Alguien diría la jerarquía. Por si acaso aquí no hay jerarcas. Pero algunos piensan que la iglesia son sus líderes. Ahora, este concepto, mis hermanos, es problemático porque no siempre se cree a nivel consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en muchas iglesias locales se pasara una encuesta y se preguntara a los hermanos: ¿cuántos de ustedes creen que la iglesia son sus pastores? Yo creo que la mayoría respondería que no, intelectualmente. Pero en la práctica parece que nosotros entendemos otra cosa. Por ejemplo,
Si un miembro de la iglesia no anda bien, muchos presuponen que los pastores son los responsables de lidiar con ese asunto. Piénsalo y sé honesto. Y si esa persona finalmente termina apartándose del Señor, es probable que muy pocos de los miembros se sientan responsables de eso. Los pastores debieron ponerle más atención a ese caso y no lo hicieron. Ahora, ¿es esa la forma como el Nuevo Testamento habla de la iglesia? Por supuesto que no. Los pastores y diáconos tienen una función particular dentro de la iglesia, pero ellos no son la iglesia. Brevemente algunos textos. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? En cuanto a vosotros, hermanos míos, no pastores, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Mira, mi hermano, si tú tienes un tiempo aquí en esta iglesia, yo espero que con todos los sermones que tú has escuchado, en un año, en dos, en tres, tú estás capacitado para amonestar a otro, ¿no es así? Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5. Y este texto es interesante porque en los versículos 12 y 13 habla de los pastores, de la labor de los pastores. Pero luego dice en el versículo 14: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Os rogamos, hermanos, que hagan eso. Y ustedes conocen el texto de Efesios 4 que se cita tan frecuentemente en esta iglesia. Cristo ha dado pastores y maestros para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Así que, mi hermano, cuando un creyente de esta iglesia te visita en la clínica, lo está haciendo como un miembro de este cuerpo. Es la iglesia la que está allí, en ese hermano, personificada en ese hermano. O cuando alguien te da un consejo o una amonestación, o cuando alguien te sirve en un momento de necesidad. De manera que si por alguna razón providencial alguno de tus líderes no estuvieron cerca de ti en un momento de dificultad, eso no quiere decir necesariamente que la iglesia estuvo lejos. Déjame repetir eso otra vez. Eso quiere decir que si en algún momento providencial donde tú tuviste problemas, algunos de tus líderes no estuvieron allí, eso no quiere decir necesariamente que la iglesia estuvo lejos, porque la iglesia no son los líderes, la iglesia no son los pastores. Déjame hacerte otra pregunta y te pido por favor de nuevo que respondas con toda sinceridad. Como diría alguien, delante del tribunal de tu conciencia. ¿Qué pasaría si llamaras a nuestras oficinas para pedir una cita porque tú necesitas consejo en algún área de tu vida, y los pastores asignaran a un miembro común y corriente de esta iglesia que se ocupe de tu caso, porque ellos entienden que esa persona está capacitada, está equipada con los dones necesarios para atender tu caso? ¿Cómo te sentirías? Porque los textos que nosotros citamos hace un momento dan a entender que la iglesia funciona en la práctica cuando cada uno pone sus dones en operación para beneficio de los demás. ¿Saben cuál es nuestra función? Equiparlos a ustedes para que lo hagan bien. Efesios 4:11. Ahí están los pastores y maestros para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y eso me lleva a otra pregunta un poquito más complicada. Complicada no porque sea difícil de entender,
sino por lo dolorosa que puede ser la respuesta. ¿Qué pasaría si vienes a congregarte un domingo en la mañana y te encuentras con la desagradable sorpresa de que el pastor al que le tocaba predicar ese domingo no vino? No por ninguna razón, simplemente porque no quiso venir. Yo como que estoy cansado hoy, así que me voy a quedar en casa. Y de repente tú estás aquí esperando el culto y dices, hermano, perdonen, pero resulta que el pastor Sugel no vino hoy. ¿Y qué le pasó? ¿Está enfermo? No, que él decidió que era Semana Santa y que no. Él está en su casa celebrando el domingo de resurrección. Ok, ¿cómo tú reaccionarías a eso? Yo supongo que tú lo verías como algo escandaloso, porque realmente es escandaloso. Ok, aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Y si fuera un miembro común y corriente de la iglesia que decidiera no venir porque prefirió quedarse en casa? O sea, fíjate, yo no estoy hablando de una razón de peso. Hay razones de peso, hay enfermedades, hay muchas razones de peso que pueden impedir que una persona venga a la iglesia. Pero la pregunta es, esta persona simplemente dice, yo como que amanecí hoy que no quiero ver gente, así que me voy a quedar en casa. La pregunta del $1.000.000 es, ¿tú lo verías igualmente de escandaloso? Yo sospecho que no. Yo sospecho que muchos no perciben como una falta grave que un miembro decida dejar de congregarse un domingo en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no acabamos de entender que ningún miembro es más miembro que los demás. Hermano, porque yo soy pastor, yo no soy más miembro de esta iglesia que tú. Yo simplemente tengo una función diferente. Pero tú y yo somos igualmente miembros de esta iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de congregarnos en el día del Señor. La misma responsabilidad que tengo yo de prepararme bien para predicar la palabra es la misma responsabilidad que tienes tú de prepararte bien para venir a escucharla. La boca necesita oídos que lo escuchen. Así como se necesitan manos y pies para poner la palabra por obra. De lo contrario, el cuerpo no está funcionando como un cuerpo. ¿Ven, hermanos, cómo esos conceptos equivocados nos dañan? No nos permiten ver y entender lo que una iglesia es. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un conjunto de actividades religiosas. La iglesia no son sus líderes. ¿Qué es entonces la iglesia? Bueno, nuestra palabra iglesia proviene del griego eclesia. Y es interesante porque ese término no se lo inventó el Nuevo Testamento. Ese término se usaba en el griego secular para referirse a una asamblea, a un grupo de ciudadanos convocados a reunirse como asamblea para administrar los asuntos cívicos de la comunidad. La palabra eclesia viene de una palabra compuesta que significa los llamados o convocados a venir fuera de, para reunirse en un lugar. Esa es la idea de la palabra eclesía. Así que detrás de la palabra eclesía o iglesia está el concepto de una asamblea convocada con un propósito y que posee cierto grado de autoridad. Ustedes recuerdan
lo que sucedió en Hechos 19, cuando se armó una revuelta en contra de Pablo en la ciudad de Éfeso por la protesta de aquellos que adoraban a la diosa Diana. ¿Recuerdan eso? Lucas nos dice que una de las autoridades de la ciudad tuvo que intervenir para calmar los ánimos del pueblo. Se llamaba Alejandro y los alentaba, dice el texto en Hechos 19:39, a que si alguno tenía alguna demanda contra Pablo, dice, ustedes pueden presentarla en una asamblea legítima. La palabra que se traduce allí como asamblea es la palabra eclesía. Ahora bien, cuando esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para señalar a la iglesia de Cristo, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio fuera del mundo, fuera del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Esa es la idea. Mis hermanos, la iglesia es una asamblea convocada por Dios mismo. Eso es la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo escribe su carta a la iglesia en Roma, se refiere a ellos como todos los amados de Dios que están en Roma. Me encanta esa frase. Todos los amados de Dios que están en Roma, o los llamados de Jesucristo, o los llamados a ser santos. Llamados. Y en un tono similar, Pablo dirige otra carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta carta fue dirigida a una iglesia que se congregaba en un lugar específico, la iglesia de Dios que está en Corinto, con su membresía específica y de hecho con una problemática peculiar, que fue lo que movió a Pablo a tratar los temas contenidos en la carta a los Corintios. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero Pablo reconoce la realidad de que esta iglesia local también pertenecía a un cuerpo más amplio de creyentes. ¿Se dieron cuenta? Pablo dice a los que están en Corinto, pero dice también con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia local y la iglesia universal presentadas una al lado de la otra en un mismo pasaje. De hecho, casi al final de la carta, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, Pablo escribe a los corintios, escuchen esto: las iglesias de Asia os saludan. Ven, iglesias locales, las iglesias de Asia. Y luego dice: Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Esta era una iglesia que se reunía en una casa, pero era una iglesia. ¿Cómo definimos entonces lo que es una iglesia local? Bien, tomando como punto de partida una definición de John Piper, podemos decir que la iglesia local, y no se amedrenten al escuchar la definición, cuando tú tienes un filete de 12 onzas, la mejor manera de comértelo es cortándolo en pedazos. Bueno, no te preocupes que yo voy a cortar el filete, pero déjame presentarte el plato. Está bien, no te amedrentes, que no te vas a turugar. Ok. ¿Qué es una iglesia local? Es un grupo de creyentes bautizados comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo,
para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Eso es una iglesia local. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede estar en un edificio, puede estar en una casa. Pero ¿qué es una iglesia? Es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Hay otras cosas que pudiéramos decir acerca de la iglesia local, pero yo creo que esta definición contiene algunos de los elementos esenciales de lo que una iglesia es. Lo primero que estamos diciendo es que una iglesia local está compuesta por un grupo de creyentes bautizados. Tienen que ser creyentes y tienen que estar bautizados. Así como el bautismo en el Espíritu Santo es indispensable para venir a formar parte de la iglesia universal, de igual manera el bautismo en agua es la puerta de entrada para la iglesia local. Ese es uno de los elementos indispensables de la gran comisión que el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos. Mateo capítulo 28, versículo 18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, hermanos, esta comisión del Señor es muy conocida, muy conocida. Yo creo que todo el mundo aquí, es más, hasta algunos deben saberse de memoria estas palabras. El problema es que muchos no conectan lo que el Señor nos está ordenando aquí con las palabras de Cristo en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, la gran comisión es el medio a través del cual Cristo está haciendo lo que prometió: edificar su iglesia. Esta comisión no es un fin en sí misma. Los que se conviertan al Señor a través de la predicación del Evangelio deben ser bautizados para venir a formar parte de una comunidad cristiana donde se les enseñará a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Ese es el patrón que vemos una y otra vez en el libro de los Hechos. Todos los que se convertían al Señor eran bautizados en agua y eran añadidos a las iglesias locales y allí eran edificados en su fe. Pero hemos dicho también, estamos dividiendo el filete, que este grupo de creyentes bautizados que forman la iglesia local se han comprometido a cuidarse unos a otros. La semana que viene vamos a hablar un poco más acerca de la membresía de la iglesia local. Vamos a explicar lo que significa ser miembro. Por ahora basta con decir que al hacernos miembros de una iglesia local, estamos asumiendo el compromiso de cuidarnos mutuamente, de velar unos por otros para ver cómo está nuestra sumisión a Cristo como parte que somos de su reino. Tú tienes un rey y los súbditos deben velar unos por otros. Escuchen una vez más las palabras del Señor Jesucristo en la gran comisión: id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he mandado.
¿Es eso lo que dice el texto? Si ustedes escucharon con atención, se habrán dado cuenta que yo omití una parte muy importante. No se trata simplemente de enseñar lo que Cristo ha mandado. No, es de enseñarles a guardar todo lo que Cristo ha mandado. De manera que al hacernos miembros de la iglesia, adquirimos el compromiso de cuidarnos mutuamente en relación a nuestra obediencia a Cristo como Señor y Rey de nuestras vidas. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 5. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos tantos mandamientos de unos a otros. Ámense entrañablemente unos a otros. Primera de Pedro 1:22. Vivan en paz unos con otros. Primera Tesalonicenses 5:13. Prefiéranse unos a otros. Romanos capítulo 12 versículo 10. Edifíquense unos a otros. Romanos capítulo 14 versículo 19. Acéptense unos a otros. Romanos 12:16. Amonéstense unos a otros. Romanos 15:14. Preocúpense unos por otros. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 25. Sírvanse unos a otros. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Efesios capítulo 4 versículo 12. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Efesios capítulo 4 versículo 32. Perdónense unos a otros. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Cántense unos a otros. Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Anímense unos a otros. Primera Tesalónica 4:18. Confiesen sus pecados unos a otros. Santiago capítulo 5 versículo 16. Oren unos por otros. Ese mismo texto de Santiago. Hospedaos unos a otros. Primera de Pedro 4:19. Saludaos unos a otros. Romanos capítulo 16 versículo 16. Por citar algunos. ¿Y saben lo interesante? Todas esas exhortaciones se encuentran en cartas del Nuevo Testamento que fueron enviadas ¿a quiénes? A iglesias locales. Es en la iglesia local donde se debe practicar esto. Mis hermanos, esto nos hace ver claramente la responsabilidad que somos como parte de un mismo cuerpo. Citamos al principio Mateo capítulo 18 versículo 20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros vemos ese texto fuera de contexto. No, mira, si nos reunimos 2 o 3 en casa el miércoles y estudiamos la Biblia y oramos juntos, que hay una iglesia porque Cristo lo dijo. No, mi hermano, léete el texto completo, porque el texto comienza antes. En Mateo capítulo 18 versículo 15 dice el Señor: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si los oyere a ellos, bien; si no los oyere a ellos, que son representantes de la iglesia, entonces dilo a la iglesia. Ven públicamente y díselo a la iglesia, a un cuerpo particular de cristianos, a un grupo de creyentes bautizados que componen una iglesia local. Y si él no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, vas a tener que excluir a esa persona de la membresía de la iglesia. Van a tener que retirarle la aprobación, o como decíamos una vez en una asamblea anual, tenemos que quitarle el pasaporte que lo cualifica como miembro de una de las embajadas del reino de Cristo en la tierra. No sabemos si esa persona es creyente o no,
pero la iglesia como iglesia le está retirando su aprobación de que ciertamente es un creyente en Cristo. Y es en ese contexto que donde estén dos o tres congregados en el nombre de Cristo, allí está Él aprobando lo que ese cuerpo local de creyentes está haciendo. No es cualquier grupo de personas que se reúnen a lo loco en un lugar y dicen vamos a, somos una iglesia. No, mis hermanos, eso no es una iglesia, es un grupo de cristianos, y está muy bien que lo hagan. Es un grupo de cristianos estudiando juntos, pero allí no hay una conexión vital, no hay un compromiso de los unos con los otros, de tal manera que si esa persona comienza a caminar mal, va a tener que pasar por un proceso disciplinario en la iglesia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Porque solo estamos dividiendo el filete. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente. Que se reúnen regularmente. Este grupo de creyentes de manera regular en el día del Señor se reúnen como iglesia, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 18, cuando os reunís como iglesia. Sí, somos miembros de la iglesia 24/7, pero es aquí que nos reunimos como iglesia. Al hacernos miembros de la iglesia, estamos asumiendo esa responsabilidad. Dios nos convoca, mis hermanos. Es Dios el que nos convoca. Y yo siempre, yo sé que yo he dicho esto antes, pero hermanos, es que nunca deja de sorprenderme. Dios dice, pongan la hora. Ustedes pongan la hora y cuando ustedes deciden yo voy a estar ahí. Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y nosotros decidimos que es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana Cristo está aquí. Cuando la iglesia se congrega, Dios nos convoca para que vengamos a encontrarnos con Él y con su pueblo. Y mis hermanos, es deber de cada creyente estar aquí. De ahí la exhortación del autor de la carta a los Hebreos: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. No le voy a pedir que levanten la mano, pero la semana pasada yo les decía, miren a su alrededor a ver si en tu barrio hay alguien que acostumbra a estar sentado en tu área y no está aquí. Llámalo esta semana. Vuelvo y repito, no le voy a pedir que levanten la mano quienes lo hicieron. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad. Y noten que de lo que el autor de la carta a los Hebreos está hablando no es simplemente de congregarnos en algún lugar donde la palabra sea predicada. O sea, no es que Dios tiene puntos de predicación en una ciudad y tú al que tú quieras. No. No. Es de congregarnos en nuestra iglesia. Las iglesias no son supermercados. Compro los vegetales en uno, la carne en otro, el pescado en otro. No. Esto es un combo. Y cuando te haces miembro de la iglesia, sea que te guste la música que no te guste, sea que no te gusta cómo se viste el predicador, yo no sé nada de eso, tú vienes a tu iglesia porque es tu iglesia. Y cómo yo sé que el autor de la carta a los Hebreos está hablando de congregarnos no en cualquier iglesia, sino en tu iglesia, porque más adelante, ¿qué va a decir el autor de la carta a los Hebreos? Obedeced a vuestros pastores. A vuestros pastores, no a los pastores, a los tuyos. Y luego dice en el versículo 24, saludad a vuestros pastores con ósculo santo. Saluden a sus pastores. O sea que no son dictadores, son hermanos en Cristo a quienes saludamos con afecto. Obedezcan a sus pastores
saluden a sus pastores y congréguense en las iglesias donde esos pastores predican. ¿Y para qué nos congregamos? Bueno, decimos en nuestra definición: para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Ahora, podemos ponerlo de otra manera y decir que este es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente para celebrar el Evangelio. ¿Les resulta más fácil así? Un grupo de creyentes que nos reunimos para celebrar el Evangelio. Noten lo que dijimos hace un momento: adoramos a Dios a través de Jesucristo. ¿Vieron eso? Adoramos a Dios a través de Jesucristo, es decir, reconociendo que de no haber sido por nuestro amado, glorioso, hermoso, bendito Señor y Salvador, no podríamos acercarnos a Dios con confianza, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Es por Él. Nosotros adoramos a Dios a través de Jesucristo. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que nosotros venimos como un reino de sacerdotes a presentar nuestros sacrificios espirituales, nuestras ofrendas, nuestros cánticos. Y dice: esos sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Evangelio. Venimos a adorar a Dios con la conciencia del Evangelio, sabiendo que hemos sido lavados de la sangre, con la sangre preciosa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y hasta cuando cantamos mal, qué bendición, los gallos son santificados antes de llegar al cielo. También nos congregamos para ser exhortados por la palabra predicada. Dijimos, ¿verdad? Para adorar a Dios por medio de Jesucristo, para ser exhortados por medio de la palabra. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa predicación no es otra cosa que la proclamación del Evangelio. Me propuse, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Saben cuál es nuestro deber como predicadores y como pastores? Llevarlos a Cristo a través del Evangelio. Es la palabra de Cristo la que debe abundar en nuestros servicios de adoración, y no solo a través de la predicación, sino también a través de los himnos. Recuerden Colosenses capítulo 3 versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos mutuamente, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Por fin, ¿nosotros venimos a cantarle a Dios o venimos a cantarnos unos a otros? Sí, las dos cosas. Venimos a cantar el Evangelio. Miren, hermanos, por más entretenido que sea un himno, si no tiene el Evangelio como centro, no merece ser cantado. Nosotros venimos a predicar el Evangelio, nosotros venimos a cantar el Evangelio, y de igual manera toda iglesia verdadera celebra regularmente las ordenanzas del Señor, que no son otra cosa que representaciones visibles del Evangelio. Por medio de la cena del Señor, que celebraremos esta tarde, recordamos su muerte en la cruz. Por medio del bautismo, los nuevos creyentes, una vez y para siempre, dan testimonio público de su unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor no son más que representaciones del Evangelio. Nos congregamos en torno al Evangelio, nos congregamos para celebrar el Evangelio. Pero hay un elemento más que veremos mucho más brevemente. Ven que no es tan sencilla la cosa como que es una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo,
para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, la dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos o pastores y diáconos. La palabra pastor, obispo, anciano se usa indiscriminadamente en el Nuevo Testamento para referirse al mismo oficio. Pastores, obispos, pero por favor no me llamen obispo, pero pastores, obispos, ancianos. ¿Qué dice en Efesios capítulo 4 versículo 11? Cristo dio pastores a su iglesia para que equipen a los santos para la obra del ministerio. Hay iglesias que no tienen pastor y no por eso dejan de ser iglesias. Es interesante. Una iglesia puede no tener pastor y ser iglesia. Ahora, si no tiene miembro, no es iglesia. Pero el hecho de no tener pastor no es el ideal. Eso es una deficiencia. ¿Qué le dice Pablo a Tito? En Tito capítulo 1 versículo 5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Y cuál era la deficiencia? Que no habían pastores. Para que tú coloques pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Tales iglesias que no tienen pastor deben orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque es la voluntad de Cristo que las iglesias locales funcionen como un cuerpo bajo la guía y dirección de un grupo de líderes llamados y dotados por Él para esa labor. Yo no sigo a hombres. Bueno, depende. Porque en la iglesia Cristo ha dado hombres, no manda ángeles, que somos imperfectos, para guiar a la iglesia, para liderar la iglesia, para equipar a la iglesia. Pero ya hablaremos de eso en otro mensaje. Por ahora, solo quiero traer unas palabras de aplicación. Hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Y quiero traer unas palabras de aplicación para tres grupos que seguramente se encuentran hoy aquí sentados. En primer lugar, miembros de IBCJ. Quiero decirles algo a los miembros de IBCJ, a los miembros de esta iglesia o de cualquier otra iglesia que providencialmente se encuentra en medio nuestro hoy. Tal vez alguien vino de Semana Santa y está visitando un familiar aquí en la capital y se está congregando aquí. Bienvenido a los miembros de la iglesia. En segundo lugar, quiero dirigirme a los que profesan ser cristianos pero no son miembros de ninguna iglesia. Y en tercer lugar, a aquellos que no pertenecen a ninguna iglesia simplemente porque no pertenecen a Cristo. Tres palabras de aplicación a los miembros de esta iglesia. Miembros de IBCJ, yo quisiera animarte en esta mañana a aprovechar lo que hemos escuchado hoy para renovar nuestros votos con Cristo, tu esposo, nuestro esposo, en cuanto al compromiso que hicimos al hacernos miembros de una iglesia. ¿No es verdad, hermano, que a veces vamos a una boda y escuchamos al predicador y lo que está diciendo no es nada nuevo? Sin embargo, nos ayuda a recordar las promesas que nosotros hicimos cuando nos casamos, ¿verdad? Delante de Dios y delante de los hombres. Y a veces uno llega a la casa y dice: ay, mi amor, mira, yo tengo que recordar mis votos otra vez. Bueno, yo quiero que tú renueves tus votos esta mañana. No con esta iglesia local, con Cristo. Porque es un voto que tú hiciste con Cristo al hacerte miembro de la iglesia, que es su cuerpo. Porque ser miembro de una iglesia es un gran privilegio,
Es un gran privilegio, hermanos. Es allí donde Cristo manifiesta su gloria. Es aquí donde Cristo viene de manera especial. Es aquí donde Él opera en los creyentes. Es en la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Pero es también una gran responsabilidad. Al venir a formar parte de una iglesia, estamos asumiendo un compromiso. Estamos asumiendo el compromiso de cuidarnos unos a otros. Estamos asumiendo el compromiso de congregarnos regularmente en el día del Señor. Estamos asumiendo el compromiso de someternos a las autoridades debidamente señaladas por Cristo como líderes de la iglesia. Y ahora yo te pregunto, ¿hay algunas cosas que tú debes corregir en tu vida como miembro que eres de una iglesia? Porque de verdad, hermanos, estar en la lista de membresía de una iglesia local y al mismo tiempo no tener el compromiso de cuidarnos unos a otros, congregarnos regularmente, someternos a nuestros pastores, como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Si no tenemos ese compromiso, ¿de qué sirve estar en la lista de membresía? No te desanimes si tú ves que hay algunas cosas de tus votos que deben ser corregidos. No te desanimes. Más bien yo quiero animarte en esta mañana a corregir lo deficiente en dependencia del Espíritu Santo. Y ahora escuche esto bien, porque lo pensé con cuidado en cada palabra que escribí aquí. Te animo a que corrijas lo deficiente para que puedas experimentar la increíble aventura de ser parte de un cuerpo en el que Cristo está haciendo su obra a través de un grupo de hombres y mujeres redimidos por gracia que todavía son muy imperfectos. Miren, a veces estar en una iglesia es medio loco. Esto es una aventura. Tú nunca sabes cuándo va a surgir un malentendido. Tú nunca sabes cuándo alguien te va a mirar mal. Tú nunca sabes cuándo alguien te va a decir una cosa que no te gustó. Esto es una aventura. Pero es a través de esas cosas que Cristo te está moldeando para que seas cada vez más como Él. No salgas huyendo por estas cosas, hermano, porque eso es lo que Cristo está usando para hacerte como Él. Mira el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Ay, si amar a quién, al que te cae bien. Eso no es un fruto del Espíritu, es un fruto de la carne. Si tú amas al que te cae bien, eso le pasa a los inconversos también. Los impíos en eso. El fruto del Espíritu es un amor sobrenatural. Es un gozo sobrenatural, es una paciencia sobrenatural. ¿Por qué dice Pablo soportaos los unos a los otros? O porque hay gente que nos resultan insoportables, pero por la gracia podemos soportarlos en el cuerpo. Esto es una aventura, hermanos, y te estoy animando a que experimentes esta loca aventura de ser miembro de una iglesia. Aquí abajo. Sí, porque allá arriba todo el mundo va a estar bien, pero es aquí. Ahora, si tú estás aquí en esta mañana y tú profesas ser un creyente en Cristo, pero todavía no eres miembro de una iglesia local, bueno, yo quiero recordarte una vez más que es tu deber como cristiano procurar unirte a una iglesia. Ahora, yo sé que es probable que algunos no sean miembros porque todavía no tienen la edad requerida en esta iglesia para hacerse miembro. Eso es posible. Espera con paciencia. O tal vez porque eres un nuevo creyente y estás en el proceso de tomar la clase de premembresía para luego venir a formar parte de la iglesia, pero tú estás procurando serlo. O tal vez viniste de otra iglesia y estás en el proceso de conocer la iglesia. Yo no sé. Ahora, si tú dices ser creyente y tú no eres miembro de una iglesia pudiendo serlo,
simplemente porque prefieres mantenerte al margen de la membresía para no tener que asumir el compromiso del que hemos hablado hoy, entonces déjame hacerte una advertencia. Es posible que tú no estés en Cristo. Tú debes cuestionarte en cuanto a la realidad de tu fe en Cristo. Porque estar en Cristo es estar en su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Como bien ha dicho alguien, es imposible estar en Cristo y no pertenecer a otros. Un cristiano, por definición, posee una conexión con otros cristianos y es responsable de ellos. Tú no puedes profesar a Cristo y evitar a su pueblo. The world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you.
streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost